experimentado en el transcurso de nuestras vidas esta situación. Cuando a veces se abre una llave de agua, ¿sí? Entonces usted abre gradualmente, poco a poco, y si usted abre lentamente, usted en algún momento habrá observado que se forma una manga, un chorro de agua ordenadito que se va cerrando, ¿sí? A medida que va aumentando la altura. Ese chorro ordenadito de agua, que sería, no como está aquí, sino sería central, este de aquí es lo que se conoce, jóvenes, con el nombre de flujo laminar. ¿Sí? Cuando abrimos lentamente una llave de agua y se forma una manga del fluido de forma ordenadita, ese es el flujo laminar. En algún momento se abre la llave rápidamente y entonces tenemos un chorro de agua así desordenado. Esto es lo que se conoce, jóvenes, con el nombre de flujo turbulento. Y en ocasiones se da de que el chorro de agua está ordenado y luego se hace turbulento en el transcurso del tiempo. Y desde que está turbulento se hace ordenadito. O sea que pasa de laminar a turbulento, de turbulento a laminar. Ese es lo que se conoce con el nombre de flujo de régimen de transición. Por ejemplo, ¿qué tipo de flujo es? A la vista, eso es lo que vemos, ¿sí? Cuando en nuestros hogares se abre la llave, cuando vean eso es un flujo laminar. Pero también abrimos la llave y ahora vemos este flujo de aquí, este flujo turbulento, ¿sí? Y en ocasiones se da el caso que de este estado, de este flujo, pasa acá y de aquí para acá. Es decir, que está en un régimen de transición. Ese es un flujo de transición. Bueno, entonces hay un parámetro característico que me va a indicar el tipo de flujo, si es laminar o turbulento o si está en transición. Ese de ahí es lo que se conoce, jóvenes, como el número de Reynolds. Este número de Reynolds, ¿sí?, me va a indicar si el flujo es laminar, turbulento o es de transición. Esto es la densidad del fluido, la velocidad media por el diámetro interior de la tubería sobre la viscosidad dinámica, ¿sí? Esto de aquí no tiene unidades. Este número de Reynolds es un término adimensional, pero me da las características. Entonces, para un flujo laminar, decimos que el número de Reynolds, ¿sí?, va a ser menor o igual a 2000 unidades. ¿Sí? Para un flujo laminar, el número de Reynolds tiene que ser menor o igual a 2000 unidades. O sea que si yo tengo aquí, calculo aquí la velocidad, conozco la densidad del agua, ¿verdad?, el diámetro interior de esta tubería, la viscosidad de este fluido que es agua, y me sale 500 unidades, entonces está en flujo laminar. Se comprueba, digamos, esto. El flujo turbulento, si el número de Reynolds es mayor o igual a 3000 unidades, ¿sí? De hecho, si aquí determino la velocidad de la salida, le multiplico por la densidad, por el diámetro interno y divido para la viscosidad, si me sale 3500, entonces confirmo que esto está en un flujo turbulento. Pero para un flujo de transición estará en un Reynolds, ¿sí?, menor que 3000 unidades, ¿sí?, y mayor que 2000 unidades. O sea, si estamos entre 2000 y 3000 unidades, ¿sí?,
entonces estamos en un flujo de transición. Y esto es lo que tenemos, jóvenes. Este es el número de Reynolds. Nos permite verificar el comportamiento de fluido, cómo se comporta laminar, turbulento, de transición. Entonces, dice, ¿a qué velocidad debe fluir la sangre a través de una arteria de 4 por 10 a la menos 3 metros de diámetro para que su flujo sea turbulento? Suponga que la sangre tiene una viscosidad de 0.004 newton por segundo sobre metro cuadrado, ¿sí? Jóvenes, aquí hay algo importante. Esta viscosidad, ¿sí?, ¿en qué sistema está? En el sistema internacional. O sea que eso de ahí tiene que ser equivalente a qué unidades que ya hemos visto. ¿Qué será? ¿Viscosidad cinemática o viscosidad dinámica? Viscosidad dinámica. Entonces, eso tiene que ser equivalente, esas unidades, ¿a qué, jóvenes? No, porque el POIS es en el sistema CGS. Tampoco puede ser Stokes, porque Stokes es la viscosidad cinemática en el CGS. Entonces esto sería equivalente a la unidad del Poiseuille. ¿De acuerdo? ¿Qué unidades? Kilogramos sobre metro por segundo. Entonces, jóvenes, estas unidades que ustedes ven aquí para la viscosidad en newton por segundo sobre metro cuadrado, ¿sí?, son equivalentes, jóvenes, a kilogramo sobre metro por segundo. ¿Sí? Si usted hace la conversión de unidades, la simplificación, se va a dar cuenta que va a llegar a kilogramos sobre metro por segundo. Entonces, ponga atención porque en algún momento le van a dar la viscosidad dinámica en esos términos, en esas unidades, y usted ya sabe que eso es sistema internacional. Eso es equivalente a lo que es el Poiseuille. Entonces, vamos a trabajar y vamos a determinar cuál es la alternativa. ¿Listo, jóvenes? Entonces, ¿sí?, para que tenga un flujo laminar, el Reynolds tiene que ser mayor o igual a 3000 unidades, ¿verdad? Entonces, de aquí tenemos que la velocidad tiene que ser mayor o igual a 2.83 metros por segundo, ¿sí? ¿Listo, jóvenes? Bueno, este es, como dice, un problema de calentamiento. Ahora sí, este es el problema ya tipo examen. Dice, aceite fluye en un tubo de 100 milímetros de diámetro. Entonces, el diámetro está en milímetros, 100 milímetros, con un número de Reynolds de 250. Eso es flujo laminar. La viscosidad dinámica es de 0.018 newton por segundo sobre metro cuadrado y la densidad es 900 kilogramos sobre metros cúbicos. Primera pregunta, determine la velocidad media efectiva. O sea, la velocidad media, ¿sí?, la que aparece aquí. Esta velocidad es la velocidad media. La que aparece en la ecuación de Bernoulli
es la velocidad media. La que aparece en la ecuación de la continuidad es la velocidad media. ¿De acuerdo? Segundo, encontrar la pérdida de presión por metro de longitud. Jóvenes, lo segundo, lo que están pidiendo aquí es la caída de presión, la variación de presión, o sea, el delta P sobre por metro, sobre L. Lo que estamos pidiendo aquí es la caída de presión, delta P sobre L. ¿Sí? Delta P sobre L. No necesita saber la longitud, porque lo que quiere ahí es el delta P sobre L. ¿Cuántos? ¿Sí? ¿Cuántos pascales por metro tenemos de disminución de presión? Esa disminución de presión es debido a la viscosidad. Y tercero, dice, encuentra el radio. O sea, ¿para qué radio? Aquí pongan atención, jóvenes, para que puedan resolver bien. ¿Para qué radio, ¿sí?, vamos a tener un valor de velocidad igual al valor que saquen aquí de velocidad media? ¿Sí? Como usted sabe que ya tiene una expresión de la velocidad en función del radio, para tal radio, tal velocidad, lo único que quiere es, bueno, ¿cuál es el radio? Cuando tenga una velocidad de el valor que salga aquí. ¿De acuerdo? Y despejamos del radio. Determinamos el valor de la velocidad media, ¿sí?, con el número de Reynolds. Entonces, aquí usamos la expresión que la velocidad media, ¿verdad?, es la caída de presión por unidad de longitud, por 8 veces la viscosidad y por el radio al cuadrado. Entonces, aquí sacamos la caída de presión por unidad de longitud, el delta P sobre L. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que hay una disminución de la presión de 2.88 pascales por metro. ¿Sí? O sea que en un metro tiene que caer la presión en 2.88 pascales. ¿Sí? Para encontrar el radio con el que tenemos un valor de la velocidad igual a la velocidad media, usamos esta expresión de aquí, ¿sí?, que la velocidad en función del radio es igual a la velocidad máxima, ¿verdad?, sobre radio al cuadrado por r cuadrado menos r. Esta expresión también ya la habíamos escrito de la siguiente manera, pero su compañero hizo también, está muy bien, ¿no? La velocidad máxima, esto lo habíamos puesto dentro de esto de aquí y quedaba 1 menos r sobre r grande elevado al cuadrado. Entonces, este valor conocemos que es un valor correspondiente a la velocidad media. La velocidad máxima sabemos que es el doble de la velocidad media. El radio grande ya sabemos cuánto vale, lo único que tenemos que hacer es despejar el valor del radio. ¿A qué radio voy a obtener esa velocidad?